¿Qué tal? Espero se encuentren bien. Mi nombre es Daniel Ortiz Torres y yo le voy a hablar acerca de las funciones en programación. Para empezar, ¿qué es una función o qué se entiende por una función en programación? Una función realiza una tarea concreta y puede ser diseñada, implementada y depurada de manera independiente al resto del código. Hay que tener en cuenta que cada función va a realizar una sola tarea y luego esas funciones vamos a ir llamándolas dentro de nuestra función main para así poder hacer el programa mucho más completo. Así, cuando tengamos un problema más grande, vamos a dividir las opciones para que así sea más sencillo terminar todo el programa extenso. Definición de funciones. ¿Cómo declaramos o de cómo definimos una función en C++? La sintaxis básica para la definición de una función en C++ es la siguiente. Primero ponemos el tipo, que puede ser entero, flotante, carácter o void, dependiendo del tipo de función que quieras, pero hay que tener algo muy en claro, que el tipo de dato de la función también será el tipo de dato que va a retornar dicha función. Me explico. Si nosotros tenemos una función de tipo entera, significa que esta función va a retornar un valor entero. Si tenemos una función de tipo flotante, significa que la función va a retornar un valor de tipo float. Y si se tiene la función de tipo void, significa que la función pues no va a retornar nada. Luego del tipo de dato viene el nombre. El nombre de la función, que tú puedes poner el nombre que quieras siempre y cuando sea la correcta la sintaxis en C++. Y luego entre paréntesis vamos a poner todos los parámetros o argumentos de nuestra función. Hay que tener en claro que todos los parámetros que pongamos van a ser variables que nosotros vamos a utilizar en dicha función. Entonces no sirve de nada poner un parámetro que no vamos a utilizar. Si se ponen variables o constantes aquí, que sean variables o constantes que vamos a utilizar dentro de esta función. La manera para declarar parámetros es poner el tipo, que puede ser de cualquier tipo. Entero, flotante, el nombre de la variable, el tipo, el nombre de la variable y así cuantos argumentos o parámetros quieras. Y dentro abrimos y cerramos llaves y dentro va todo el conjunto de instrucciones de nuestra función. Y por supuesto el return, que va a depender del dato de la función que sea. Ejemplos de funciones. Primero vamos a tener una función de tipo int. Esto quiere decir que la función va a retornar un valor entero. Luego ponemos el nombre, en este caso número máximo, y tiene parámetros un entero x y un entero y. Si esta función yo la ejecuto, significa que al final debe haber un return, un número entero, es decir que voy a retornar un número entero. La segunda función, que dice double intercambio, también tiene dos parámetros, double x y double y. Esta función retorna un valor double. Ahora viene el void desplegar, que tiene dos parámetros, float x y float y. Esta función de tipo void pues no retorna nada. Algo último que quiero mencionar es que todos tus programas en C++ deben tener más o menos esta forma, y va de la siguiente manera. Primero van las directivas del preprocesador. Dentro de estas van los que son las librerías y los macros. Luego van los prototipos de la función, que ahorita explicaré qué son. Luego viene la función principal, el conjunto de valores, el return y después la definición de la función. Esta debe de ser la forma en la que estén elaborados tus programas en C++. El prototipo de la función es exactamente la forma en la que nosotros le decimos al programa que dicha función existe y va a retornar tal valor y va a tener tales parámetros. A continuación los dejo con mi compañero que les va a explicar los arreglos. Pues hola gente de YouTube, mi nombre es Abrante Jesús de Portugal y pues el día de hoy les vengo a explicar lo que son los arreglos en C++. Comencemos. ¿Qué es un arreglo o array? Un arreglo o array unidimensional, eso quiere decir de una sola dimensión, es un tipo de dato que almacena una secuencia de datos del mismo tipo. Los elementos de un vector se almacenan en zonas contiguas de memoria y se puede acceder a ellos de manera directa mediante un índice en posición. Pues aquí puse un ejemplo de un vector que es de 5, se puede ver, de 5 números, 2, 5, 8, 1, 9. Aquí con la definición con la que di anteriormente,
le estoy diciendo que puede darse de manera directa por un índice o posición. Y sí, como pueden ver, abajo del 2 hay un 0, abajo del 5 hay un 1, abajo del 8 hay un 2, abajo del 1 hay un 3 y abajo del 9 hay un 4. Esa es la posición que tiene cada uno de nuestros vectores. Nuestra posición final siempre va a ser n-1. Por esto en este caso son 5 vectores, pero la posición del final va a ser 4, porque es 5 menos 1 es 4. Y pues como comenzamos en 0, se debe a eso, que comenzamos en el número 0. Pasamos con la siguiente. Para definir un vector se utiliza pues el tipo de nombre y entre corchetes el tamaño que va a tener nuestro vector. Ejemplos, pues aquí ponemos que números, pero en nuestro vector va a tener el tamaño de 10. Acá ponemos el caracteres, letras, nuestro vector va a tener el tamaño de 5. Y de datos flotantes reales que nuestro vector va a tener el tamaño de 15. Pasamos con la siguiente. Iniciación de un vector es definición. Ajá. Eso aquí es como vamos a iniciar el vector en nuestro programa. Ponemos sin número, pues vamos a declarar puros números. Ahí como pueden ver no puse el tamaño de nuestro vector porque lo estoy declarando aquí junto. Como pueden ver es de 5. Es de 5, el tamaño de 5 porque es 1, 4, 6, 7, 3. Lo ponemos aquí en el ejemplo y pues de igual manera la posición será desde el 0 al 4 porque son 5, n-1. 5 menos 1 es 4. Y lo bueno es que lo podemos localizar pues así como se muestra aquí abajo. Ponemos el número, entre corchetes la posición, que en este caso sería 2, y nos va a arrojar el valor de 6 porque es donde se encuentra ubicado el 6. Y así con cada número que se encuentra aquí. Y aquí como usamos con las letras, pues igual manera lo pusimos aquí cuántas son, que son 5, pero pues no pusimos aquí al lado las letras A, E, I, O, U. En este caso son las vocales. Igual manera funciona la posición. La A sería la posición 0 porque de ahí iniciamos. Si ponemos letra y entre corchetes 0, no va a arrancar la A, que es la A con comillas simples. Tienen que recordar que los caracteres van con comillas simples. Ejercicios a desarrollar. Hacer una aplicación que forme un vector del que no se sabe el número de elementos. El tamaño lo indica el usuario. Calcule el promedio de todos los elementos y forme dos arreglos nuevos, uno con los elementos menores o iguales al promedio y otro con los superiores. Imprima los dos nuevos arreglos. Los datos del arreglo serán dados por el usuario. Nota: cree dos funciones, una para el llenado del vector y otra para la inversión de los arreglos. Aquí está el ejemplo del vector del ejercicio que vamos a desarrollar. Número de elementos de los arreglos, 6. Datos de arreglo, ahí están los datos de arreglo, que en este caso son 2, 5, 8, 7 y 9. Promedio, 5.66. Arreglo resultante menores o iguales al promedio, 2, 5, 3. Arreglo resultante superiores al promedio, 8, 7 y 9. Acá menores al promedio, ya que es superiores al promedio. Y pues lo dejo con mis compañeros que va a explicar la primera versión del ejercicio que es sin funciones. Hola, mi nombre es Yaret Abraham Torres Silva. Voy a comenzar con la explicación de la codificación, pero primero vamos a hacer una versión sin funciones. Esto para que primero entendamos el funcionamiento de cada una de las partes del código. Vamos a utilizar una librería iStream. Conio.h. Y std. Y vamos a abrir nuestro método main. Abrimos llave. Y de una vez vamos a declarar vamos a agregar nuestro método get y nuestro return.
Ahora vamos a iniciar declarando las variables que vamos a utilizar. Como el enunciado dice que debemos sacar los datos de un vector y guardarlo en otros dos, vamos a utilizar tres vectores. Vamos a utilizar tres vectores. En este caso, como van a ser de números, van a ser de tipo int. El vector principal o el primero en el que vamos a guardar los datos lo vamos a llamar vector 1. Y como no sabemos la capacidad de este vector, porque posteriormente le va a decir el usuario, de manera inicial le vamos a dar 100 espacios. Vamos a crear otro vector en el que se van a guardar los datos menores o iguales al promedio de los datos del vector inicial. En este caso, para evitar problemáticas con variables, le vamos a llamar como vector menor. De igual manera, le vamos a dar 100 espacios. Porque no sabemos cuántos datos se van a guardar en este. Y por último, un tercer vector, al que vamos a llamar vector mayor. De igual manera, 100 espacios. También vamos a declarar variables enteras que nos van a servir posteriormente en la realización del código, en este caso con la variable tam. Que se refiere a la variable de tamaño, que es en la que vamos a guardar de qué tamaño va a querer el usuario el vector inicial, cuántos datos se van a guardar en el vector inicial, y lo vamos a inicializar en 0. Vamos a crear una variable cont menor, que va a ser en este caso una variable contador que nos va a servir posteriormente en el vector menor. También la vamos a inicializar en 0. Y vamos a crear otra variable cont mayor, que de igual manera va a funcionar con un vector pero con el vector mayor. Igual la vamos a inicializar en 0. Y para finalizar con las variables, vamos a crear dos variables de tipo flotante o float. La primera va a ser una variable promedio, que la vamos a inicializar con el valor 0.0. Y la variable suma, que también la vamos a inicializar con 0.0. Con eso termina nuestra declaración de variables y comunica el código. Primero tenemos que preguntarle al usuario cuál va a ser el tamaño del vector principal. Ok, vamos con un cout a preguntarle al usuario el número de elementos que contiene el arreglo.
Después del South vamos a utilizar un Saint para guardar la variable de tamaño. Que es el número de elementos que va a contener el arreglo que va a ingresar el usuario. Ya que tenemos esto, vamos a comenzar con la primera parte del proceso de nuestro código. En este caso vamos a utilizar el ciclo for. Uno de los santos que vamos a necesitar. Vamos a utilizar este ciclo para llenar el vector con datos del usuario y en este caso vamos a inicializar nuestro ciclo for declarando aquí mismo nuestra variable contador. Y la vamos a igualar a 0. Un punto y coma, cerraremos la primera parte y abriremos la siguiente, que en este caso el ciclo va a avanzar hasta que la variable contador sea menor al tamaño de la variable tam. Que es donde vamos a guardar el tamaño de nuestro arreglo principal. Esto para que únicamente se guarde esta cantidad de datos dentro del vector. Cerramos con un punto y coma y vamos a aumentar la variable contador de 1 en 1. Y escribimos contador más más. Ya que tenemos definido las vueltas que va a dar el ciclo for, dentro de este vamos a utilizar nuevamente un cout, en el que vamos a decir al usuario que ingrese un elemento. En este caso vamos a hacer uso de la variable contador. Para poder decirle al usuario en qué posición va a guardar ese número, como no queremos que le diga al usuario que guarda un número en la posición 0, porque es el que vale inicialmente el contador, vamos a poner contador más 1. Para que la numeración comience en 1 y termine en 6 y no en 0 y 5. Cerramos aquí con 2 puntos. Espacio, punto y coma, a nuestro cout. Después de que le pida esto al usuario, vamos a hacer un sein. Y este dato que le pedimos al usuario se va a guardar en el vector 1. Se va a guardar en el arreglo 1, pero tenemos que especificar que lo va a guardar en la posición que tiene contador. Es decir, en el primer ciclo se va a guardar en la posición número 0 porque es lo que vale el contador. Después de que otra vez una vuelta el ciclo va a volver a pedir otro número, pero en este caso lo va a guardar en posición número 1 y así sucesivamente hasta que llegue al límite de tamaño que es el que ingresó el usuario y así sucesivamente. Este ciclo nos va a servir para llenar el vector con los datos del usuario para crear el vector principal.
Ahora vamos a continuar con otra parte del código. De nueva manera, vamos a usar un ciclo for. Igual aquí mismo declarando nuestra variable contador igualada a 0. Y coma para cerrarlo. Vamos a abrir lo siguiente, que en este caso el ciclo va a avanzar hasta que la variable contador igual sea menor al tamaño. Cerramos. Y va a aumentar la variable contador de 1 en 1, o sea, contador más más. Ya que tenemos definidos los parámetros de este for, lo vamos a utilizar para mostrarle al usuario de lo que es el vector, como tal, los datos que hemos guardado en el vector. Y vamos a utilizar métodos condicionales como el if y el else para que se vea de una manera más adecuada o más arreglado visualmente. Vamos a utilizar primero un if. Que va a evaluar la variable contador que sea igual a 0. Si la variable contador es igual a 0, lo único que se va a imprimir es con un cout va a ser una barra. ¿Qué va a ser la barra de inicio del vector? Continuamos con otro if. ¿Qué es lo que vamos a utilizar para el último número de nuestro vector? Para el vector que tengamos ubicado en la última posición, vamos a comparar que la variable contador sea igual a lo que vale la variable tamaño menos 1. Porque vemos que la variable de tamaño va a guardar un número, pero el contador no indica en 1, inicia en 0. Entonces, si aquí evaluamos a la variable de tamaño, va a haber un error y nos va a imprimir un número en una posición que no está llena, que no tiene un número registrado por el usuario. Entonces la máquina nos va a imprimir el número aleatorio peor, pero eso tenemos que especificar que sea tamaño menos 1 para que nos muestre el último número que nosotros registramos, no un aleatorio. Después de que especificamos lo que contiene este if, vamos a ocupar un cout con el que vamos a imprimir nuestro vector. En el que el contador valga eso y después de que se imprima nuestro número vamos a imprimir una barra. Que será la barra final, porque después de esto ya no habrá más números y haremos un salto de línea dentro de las comillas. Cerramos punto y coma y ahora dentro de este MIT vamos a poder utilizarlo, vamos a crear un else. O sea, mañana no, pasado.
que va a contener, al igual que el anterior, un cout para imprimir el vector. Igual en la posición que tenga contador. Pero como no se cumple la condición de arriba de que contador sea igual a tamaño menos 1, quiere decir que es cualquier número dentro de la regla. Entonces lo que vamos a hacer es imprimir después del valor vector 1 y contador vamos a imprimir un espacio y vamos a imprimir una barra que va a dividir el número y un espacio para que no choque con el siguiente número. Cerramos con un punto y coma. Esto como tal nos mostraría el vector principal con esta función. Checamos el código. Y lo corremos. Explicaciones. Los valores. Otra vez. Y como vemos, así funciona. Vamos a hacer una última cosa dentro de este for que nos servirá para posteriormente obtener el promedio, que es lo que nos pide la problemática también. Cada que dé una vuelta nuestro for, vamos a hacer uso de la variable suma. Que declaramos en la parte de arriba. La variable suma, cada que dé una vuelta nuestro for, va a ser ella misma, más lo que vale el vector en la posición de contador. Todo esto para que la variable suma vaya sumando todo lo que el vector en la posición de contador. Cada que dé una vuelta, esto para que al final tengamos una suma de todos los valores dentro del vector y podamos utilizar posteriormente en la parte que vamos a utilizar para sacar el promedio del vector principal. Hasta aquí explicaré yo, prosigue mi siguiente compañero explicando el resto del código en la primera versión, que es sus funciones. Bueno, yo soy Jan de Jesús López Velázquez y voy a continuar con la explicación del código. Vamos a hacer lo que resta del código en su primera versión, que es sin funciones.
Lo último que explicó mi compañero fue lo que hicimos con la variable suma dentro del ciclo anterior. Ahora vamos a obtener el promedio del vector principal haciendo uso de esa variable. Vamos a utilizar la variable promedio que definimos en las variables del inicio, y esta va a ser igual a suma, que es donde guardamos la suma de todos los números dentro del vector principal, dividido entre lo que el usuario haya guardado en tamaño. ¿Por qué entre tamaño? Porque es la cantidad de números que existen dentro del vector y los números que se sumaran. Recordemos que esa es la fórmula del promedio, dividir la suma de una cantidad de números entre esa cantidad. Ya que tenemos esa variable definida con su proceso, utilizamos un cout en el que vamos a describir promedio. Y vamos a imprimir la variable promedio. Esto para mostrarle al usuario el promedio de los números del vector 1. Y para no causar posteriores errores, vamos a agregar un endLine para que haga un salto de línea. Ya vamos a compilar. Como podemos ver, si funciona, ya nos dio nuestro promedio. Y ahora continuaremos. Según lo que dice el enunciado, tenemos que separar los números que existen dentro del vector principal en dos vectores. En un vector se van a guardar los números menores o iguales al promedio y en otro los mayores a este. Ahora asignamos los valores de los nuevos vectores. Vamos a utilizar de igual manera que anteriormente un ciclo de repetición, el ciclo for, y la definición va a ser totalmente la misma que en el anterior, donde contador va a ser igual a 0. Mientras que contador sea menor que tamaño. Y aumentamos nuestro contador en 1. Dentro de nuestro ciclo vamos a comenzar con un if, y dentro de este if vamos a comparar lo que tenemos guardado en el vector 1 en la posición de contador si es menor o igual al promedio. Ya que es lo que ocupamos para poder separar los números. Vamos a comparar cada uno de los números que están dentro de nuestro arreglo principal si son menores o iguales al promedio.
Esto se irá repitiendo y repitiendo, ya que es un ciclo. Ahora, si se cumple esta condición, vamos a acceder al if y vamos a hacer uso de dos datos, de dos de nuestras variables que no hemos utilizado y que ya hemos declarado en la parte de arriba. Vamos a utilizar el segundo vector, que es el vector menor, porque estamos comparando los números menores e iguales a promedio. Este lo queremos usar en la posición de contador menor. Ojo, no en la posición del contador de nuestro ciclo. ¿Y esto por qué? Porque nuestro contador principal, el contador del for, va a estar dando vueltas constantemente hasta el número que indicó el usuario. Y si nosotros queremos guardar este número que encontramos en esta posición en nuestro vector menor, y si usamos nuestra variable de contador, se va a guardar en la posición que tiene el contador principal, no en la posición 0, que es lo que queremos que haga. Por esto tenemos que hacer uso de otra variable contador que vaya avanzando de uno en uno, si se cumple, y no de manera general como lo hace el contador. Ya que explicamos por qué usamos esta variable de contador menor, declaramos que una vez que se cumple esta condicional, el vector menor en la posición de contador menor va a ser igual a lo que tengamos en vector 1. En la posición de contador. Ya que acabamos de explicar esto, para que el número si coincida con esta condicional y se guarde en lo que tenemos en contador menor, que es este caso, que en este caso es la posición 0, y después de que se cumpla esto, vamos a aumentar ese contador menor que tenemos en 1. ¿Cómo hacemos esto? Escribiendo contador menor va a ser igual a contador menor más 1. Esto a diferencia de nuestro contador principal, que se va aumentando de 1 en 1 sin importar nada hasta que llegue a menor que el tamaño. Este contador menor solo se va a aumentar en 1 cada que se entre en este if. Si no se entra en este if, los números de contador seguirán avanzando, pero contador menor seguirá siendo 0 o va a seguir siendo 1. Para eso es que creamos otro contador. Después de que tenemos este if, vamos a agregar un else. En este else vamos a hacer de igual manera una asignación de valores, pero en este caso con nuestro vector mayor en la ubicación de contador mayor, que igualmente ya fue declarado. Esto va a ser igual al vector 1 en la posición de contador. Esto lo estamos poniendo dentro de un else. Esto quiere decir que lo que tengamos en el vector 1 en la posición de contador se va a guardar en el vector mayor en la posición de contador mayor. Si no se cumple nuestro if, o sea, si no se cumple que sea menor o igual, entonces quiere decir que es un número mayor al promedio, y así lo guardamos en nuestro vector mayor. De igual manera, después de que tenemos la asignación de valores, aumentamos en 1 nuestro contador mayor.
Ya que tenemos esta parte que es la asignación de valores, vamos a crear otro ciclo. Este ciclo lo que va a hacer es que va a mostrar los datos de nuestro vector menor, en el que guardamos los datos menores iguales al promedio. Va a ser un ciclo for donde el contador va a ser igual a 0, mientras que contador sea menor que contador menor. Entonces aumentamos nuestro contador en 1. En este caso el contador no se va a meter hasta tamaño, porque si no, va a quedar un espacio vacío dentro del vector menor y los va a llenar con valores aleatorios. Este for se va a frenar en el último valor que tenemos con contador menor, porque son todas las veces que se guardó un número dentro del vector menor, así que contador se va a detener hasta que sea menor que contador menor, y aumentamos contador en +1. Dentro de este ciclo vamos a guiarnos de la estructura del for que se usó anteriormente y que explicó mi compañero, donde se muestra el vector principal. Vamos a usar otro if que va a evaluar que contador sea igual a contador menor menos 1. De igual manera con la situación anterior, porque si el contador se inicializa en 0, queremos evaluar que sea el último número del arreglo, entonces vamos a evaluar que sea contador menor menos 1, para poder evaluar correctamente con el último dígito. Después que evaluamos esta condicional con nuestro cout, va a imprimir lo que es el vector menor en la posición que tengamos en contador, y después de esto vamos a imprimir la barra final. Porque este if es para cuando el número sea el último del arreglo. Vamos a imprimir la barra final, y para que no haya choques con los próximos arreglos, agregamos un salto de línea. Dentro de este mismo if agregamos el else, que va a ser para los números de medio del arreglo. Aquí vamos a escribir el cout y de igual manera el vector de la posición en la posición de contador.
y también vamos a imprimir un espacio, la barra y otro espacio. Y esto es para que se vea bien. Y esto es para que se vea bien. Después de esto podemos compilar el código para ver si funciona. Y vamos a compilar. Lo último que nos hace falta para que el código quede completamente terminado es imprimir también el vector de los datos mayores al promedio. Para eso repetimos el proceso que acabamos de hacer. Bueno, también va a ser un ciclo for. Con unos parámetros donde contador va a ser igual a 0, mientras que contador sea menor que contador mayor. Y aumentamos nuestro contador más 1. Bien, vamos a hacer nuestro primer if, donde vamos a evaluar que contador sea igual a 0. Y vamos a imprimir nuestra barra inicial. Ahora vamos a usar otro if que va a evaluar que contador sea igual que contador mayor menos 1. Y aumentamos nuestro contador. Después vamos a imprimir nuestro contador mayor en la posición de contador. Y después de esto vamos a imprimir la barra final. Y agregamos un salto de línea. Dentro de este if agregamos un else. Y aquí vamos a escribir el cout, el cout, de igual manera el vector mayor en la posición de contador.
Y también vamos a imprimir un espacio, la barra y otro espacio, que dijimos que es para que se vea bien. Ya que hemos terminado esto, podemos compilar. Bueno, como podemos ver, el código ya hace completamente lo que nos pidió el enunciado y funciona correctamente. Ahora nuestros próximos compañeros van a explicar la segunda versión del código, la versión final, que es la que resuelve la problemática como lo indica el enunciado, que es haciendo uso de dos funciones, una que llena el vector inicial y otra que lo imprima con los demás. ¿Qué tal, compañeros? Mi nombre es Luis Antonio Hernández Domínguez. A continuación vamos a realizar el mismo ejercicio que nuestros compañeros han realizado anteriormente, con la única diferencia de que ahora la problemática nos indica que tenemos que realizar nuestro código mediante el uso de funciones. Ok, en este caso lo primero que tenemos que hacer es colocar las librerías con las que vamos a trabajar. En este caso vamos a trabajar con las librerías IOStream y Conio.h. Entonces vamos a poner IOStream y hashtag include conio.h. También hay que colocar nuestro using y nuestro punto y coma. Lo siguiente que tenemos que hacer es crear nuestra función. Okay, en este caso nuestra función va a ser llenar. Por el momento va a estar vacía ya que no hemos declarado ninguna variable. Ya tenido nuestras librerías con las que vamos a trabajar y la función con la que igual vamos a trabajar durante este código, en este caso vamos a utilizarla como función de llenar. Procedemos a utilizar nuestro método main. En este caso vamos a poner int main. Abrimos nuestra llave y a continuación vamos a declarar nuestras variables. En este caso nuestra variable va a ser vector1, la cual ha de tener un tamaño de 100. ¿Esto por qué? El arreglo va a tener un tamaño de 100, ya que no está especificado, no sabemos cuánto hemos de utilizar. Nuestra segunda variable va a tener el nombre de tam, está inicializada en 0, ¿de acuerdo? Quiero destacar que la variable principal va a ser vector1. Ahora, ya teniendo estas variables declaradas, podemos pedir que se ingrese el número de elementos del arreglo, ¿ok? Entonces colocamos nuestro cout, es el número de elementos del arreglo. Colocamos nuestro punto y coma. En nuestro cin vamos a colocar nuestro tam, nuestra variable tam. Como están viendo en pantalla, como nuevamente nuestro punto y coma. A continuación vamos a dejar un espacio en blanco. Voy a explicar por qué. Ya que hemos declarado nuestras variables con las que vamos a trabajar, que es vector1, tam0, hay que recordar que estamos trabajando también con nuestra función de llenar. En este caso aquí en función de llenar, vamos a colocar nuestras variables. En este caso es int, porque es una variable de tipo entero, tam, y la vector1, en este caso es int vector1. Lo ponemos entre corchetes. Ahora, volvemos aquí al espacio en blanco, ya que una vez que tenemos las variables, en el futuro esta va a ser leída, pero por el momento esto va a quedar en blanco. Procedemos a colocar un get. ¿Esto por qué? El get lo estoy colocando en este caso, con el punto y coma, para evitar que se cierre nuestro ejecutable, y también vamos a utilizar un return 0. Okay, una vez que hemos trabajado esta parte, podemos realizar nuestra primera función. Esto, para facilitar nuestro trabajo, lo que podemos hacer es copiar y pegar
lo que tenemos en nuestra línea 5, que es nuestra función de llenar, es con la que vamos a estar trabajando, a excepción de nuestro punto y coma, y en lugar del punto y coma vamos a trabajar con nuestras llaves, ¿de acuerdo? Dentro de estas funciones vamos a utilizar un for. Vamos a utilizar la variable de contador. En este caso nuestro contador tiene que estar igualado a 0, punto y coma. Nuestro contador tiene que ser menor que la variable tam y el contador va a ir aumentando de 1 en 1. En pantalla abrimos otra llave y ahora vamos a pedir que se ingrese el elemento, ¿de acuerdo? Entonces colocamos nuestro cout y colocamos ingrese el elemento. Y ahora vamos a estar trabajando aquí con la variable de contador más 1. Esto porque a la hora de que estemos solicitando nuestro elemento no inicialice desde 0. Entonces por eso vamos a colocar contador, o nuestra variable cont, más 1. Ok, como hemos visto. De la siguiente manera. Y aquí estaba la otra llave que se borró por accidente. Okay. Ahora, aquí con lo que estuvimos trabajando es cout y cin. En este caso vamos a poner nuestro cin y va a quedar de la siguiente forma. Y va a dar el vector 1 y va a estar en su cochete el contador. Ustedes se han de preguntar por qué trabajamos ahorita con el contador en nuestro vector 1. Bien, esto es para que a la hora de que el usuario se le solicite que ingrese su elemento, este se ha de guardar en vector 1, pero este va a ser en la posición o índice de contador. Por eso es que está aquí nuestra variable contador. Ahora, una vez que hemos terminado esta parte, hemos llenado los datos de forma correcta y por ende pueden ser llamados dentro del main. Ahora aquí podemos colocar lo que hace unos momentos les dije acerca de la función de llenar. Entonces podemos poner llenar y colocamos las variables con las que hemos estado trabajando, que en este caso está y vector 1. Procedemos a ver si nuestro código está funcionando de manera correcta. Ok, vemos que en nuestra pantalla nos solicita el número de elementos del arreglo. En este caso, por ejemplo, vamos a poner 3. Que haya 3 elementos en el arreglo. ¿Ok? En este caso nos dice ingrese el elemento 1. En este caso vamos a poner que el elemento 1 sea 1. Que el elemento 2 sea 2. Y que nuestro elemento 3 sea 3. Hasta el momento vemos que queda de la siguiente forma. ¿Esto por qué? Ya que hemos concluido con la primera función, la cual nos era de utilidad para llenar nuestros datos del vector. Ahora procederá mi compañero con la siguiente función, la cual será utilizada para mostrar los datos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jesús Elías González Cosco y voy a continuar con la explicación de la segunda versión del problema que presentó mi compañero anteriormente, el que incluye las funciones. Mi compañero anterior se quedó hasta el punto en el que definió la función de llenado de datos y la mencionó en el método main. Incluso mostró la pantalla en donde ya funcionaba a la hora de registrar los datos. ¿Qué prosigue? Lo que nos va a tocar a nosotros va a ser crear el método o un método que pueda mostrar estos nuevos vectores. El vector principal que el método de llenar de mi compañero funciona y además de esto, este método también tiene que mostrar los dos resultantes y también tiene que ir dentro la división de los números a donde va a ir cada uno de estos, al vector mayor y al vector menor. Es un punto importante que podemos mencionar es que todo lo que vamos a hacer dentro de este método
es prácticamente lo mismo que se hizo en la versión anterior, en la versión que no tiene funciones. Lo único que estamos haciendo es reordenar todo eso y guardarlos, en este caso, en un método. En este caso, al método va a ser un método vacío, como ya sabemos, y lo vamos a llamar mostrar B1. Y vamos a cerrar tantito aquí para que tengamos un poco más de espacio a la hora de programar. Vamos a hacer esto para que tengamos más espacio. Y antes recuerden que tenemos que declarar aquí arriba el método que vamos a utilizar. Como ya dijimos, se va a llamar mostrar B1. Y las variables que vamos a utilizar dentro de este método. Ahorita que lleguemos abajo a escribir todo el procedimiento del método, le voy a decir algo muy importante. Una problemática que nos podemos encontrar. Vamos a utilizar las mismas variables que el método de arriba. Vamos a utilizar la variable del tamaño del vector y los datos que se guardan en el vector principal, en este caso el vector 1. Bien, ya tenemos definido nuestro método, ya escribimos las variables que vamos a utilizar, ya podemos irnos directamente acá abajo a comenzar a trabajar con él. Sabemos que tenemos que hacer lo mismo. Vector, y como explicó mi compañero, ya no vamos a utilizar punto y coma aquí, vamos a abrir unas llaves como si fuera un nuevo método main o otro método, por así decirlo. Bien, ya tenemos nuestro método definido, ahora podemos comenzar a trabajar en él. Lo que les dije que era importante tomar en cuenta es que como estamos trabajando con funciones, y en este caso, en el de este enunciado, con vectores o con arreglos, que es otra manera de referirnos a ellos, hay problema con la declaración de datos si los declaramos de manera global. Quiere decir esto dentro del método main. Si declaramos todas las variables ahí, como lo hicimos en la primera versión, no vamos a poder utilizar el contenido de los vectores en una función y en otra. Va a haber un problema, porque cada que llamemos al vector a una función, se va a vaciar completamente de lo que hayamos guardado ahí en el método anterior. Entonces, para evitarnos este problema, por eso vimos que mi compañero anterior declaró únicamente en el método main dos variables, vector 1 y el tamaño, cuando son muchas más variables de las que se utilizan. Recordemos por cómo explicaron mis compañeros en la primera versión. Todas esas otras variables van a ser declaradas dentro de este método. Van a ser variables locales, no globales. Van a ser de este método para ahorrarnos esa problemática de estar enviando datos cada uno y no poderlos enviar de manera completa. Entonces, recordando las variables que utilizamos para obtener el promedio, para la asignación, los contadores, todo eso va a ser redeclarado en este método. Las variables flotantes que declaramos, que fue la de suma, la de promedio, tipo entero, los vectores, los otros vectores que utilizamos, el vector menor. Como estamos declarando, le vamos a dar igual un espacio de 100 porque no sabemos cuánto va a contener, depende de lo que diga el usuario. Vector mayor también con una cantidad de 100. Contador menor, que lo vamos a inicializar en 0. Contador mayor, que lo vamos a inicializar también en 0. Y estos son los valores enteros. Bien, ya que tenemos estas variables declaradas aquí dentro del método y no de manera global, vamos a poder comenzar con los procedimientos que se utilizaron en la primera versión del código. ¿Cuáles eran estos? Era el de imprimir el vector principal, el de asignación de valores y el de imprimir los otros dos vectores resultantes. Vamos a comenzar con un cout. Vamos a dejar un espacio con un cout que nos indique que lo próximo que vamos a tener va a ser el vector principal.
Vamos a darle un endline para que no se vea tan rebuscado, tan junto. Y ahora sí vamos a comenzar con la primera parte de nuestra función, que va a ser mostrar el vector principal, los datos que acaba de guardar el método de llenar que creó mi compañero anterior. Vamos, como ya saben, vamos a utilizar un ciclo. En este ciclo vamos a inicializar ahí mismo la variable contador, que va a ser igual a 0, mientras contador sea menor a tamaño, variable que estamos recibiendo desde el método. Esa se hereda desde que le ingresó el usuario. Y esta va a aumentar de 1 en 1. Esto ya vamos a ir un poco más rápido porque mis compañeros, los que explicaron la primera versión del código, prácticamente es lo mismo. Podríamos copiar y pegar, pero lo vamos a codificar juntos para que entendamos y vayamos practicando. Dentro de este if vamos a evaluar que sea el primer número y vamos a aprovechar para imprimir la barra principal y dar un espacio. En el segundo if vamos a evaluar que el contador sea igual a tamaño menos 1. Esto para imprimir la barra final. Damos un espacio y la barra final. Igual aquí como ya estamos terminando, más bien, como aquí terminaría el arreglo que se va a imprimir, vamos a dar el salto de línea para el siguiente arreglo que se va a imprimir. Y este if va a tener el else. Y este es lo que va a hacer es imprimir cualquier número. Va a ser la barra que va a dividir un número y un número. Y este for, lo que es lo mismo que hacía en la versión principal, aquí vamos a utilizarlo para poder sumar todo lo que contenga nuestro vector 1, que es el que estamos imprimiendo, en la posición de contador. Esto ya lo explicó mi compañero, es para poder tener una suma de todo lo que contiene el vector y posteriormente dividirla entre la variable tamaño, que es la que guarda cuántos números son en total. Esto para poder obtener el promedio. Aquí vemos que vamos a utilizar promedio, lo mismo que hizo mi compañero en la versión anterior. Y el promedio va a ser igual a la variable suma, que está guardando la suma de todos los elementos del vector entre la variable tamaño, que es el total. Aquí vamos a utilizar un cout para imprimir el promedio del vector principales y imprimimos la variable promedio. Bien, esto ya podríamos correrlo y vemos que tuvimos un error porque le pusimos únicamente vector y no vector 1. Bien, elementos del arreglo, ya podemos decir que son 6, que tenemos 1, 3, 4, 5, 3 y se imprimiría. Aquí todavía no nos imprime el promedio y no nos muestra el arreglo porque el método todavía no ha sido llamado dentro del main. Entonces ya con esto lo llamaríamos para poder ejecutarlo, pero primero vamos a terminar de codificarlo. Esto ejecutada nos sirve para saber que no tenemos un error dentro del código. Bien, vamos a continuar. Lo que sigue después de haber imprimido el promedio, aquí vamos a dar un salto de línea. Es nuestro próximo ciclo, nuestro próximo for. Este for lo vamos a utilizar para, como también explicó mi compañero, para poder asignar los valores.
Vamos igual a iniciar nuestra variable contador en 0. Y nuestra variable contador, mientras sea menor a tamaño, sigue siendo igual a menor a tamaño, va a ir aumentando de 1 en 1. Y este método, ¿qué es lo que va a hacer? Como especificamos o como le explicó mi compañero, es el método de asignación de valores. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a utilizar también el if del condicional y un else. Aquí dentro de este if vamos a evaluar que vector 1 en la posición de contador sea menor o igual a promedio, porque recordemos que es lo que nos dice el enunciado del problema, que en un vector guardemos los números menores o iguales al promedio y en otro los números mayores. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a asignarle a el vector menor en la posición de contador menor el valor que tenemos en vector 1 en la posición de contador. Esto no hace falta explicarlo tan a fondo porque mi compañero anteriormente ya lo dijo, pero aquí lo que estamos haciendo es haciendo uso de otra variable contador para poder guardar el número en cualquier posición que diga contador del vector 1 en la posición, en este caso, de lo que vale contador menor, que es 0 en el vector menor. Para eso utilizamos otro contador para que no haya un problema. Y vamos a aumentar nuestro contador menor en 1. Va a ser lo mismo más 1. Y nuestro método else va a ser lo mismo, pero con nuestro vector mayor en la posición de contador mayor. Esta va a ser igual a nuestro vector 1 en la posición de contador. Y al igual que en la parte de arriba, nuestro contador mayor se va a aumentar en 1. Bien, tenemos nuestro ciclo de asignación de valores completado. Aquí, como vamos a continuar con el ciclo que va a imprimir el vector menor, vamos a aprovechar para escribir con un cout y anunciar que vamos a imprimir nuestro vector menor. Aquí con los datos menores o iguales al promedio es. Aprovechamos para dar un endline. Y ya podemos comenzar con el ciclo que va a imprimir los valores de vector menor. Aquí recordemos que mi compañero ya explicó esta parte, así que vamos de igual manera a irnos con una velocidad normal. Este for, igual vamos a iniciar un contador en 0, pero esta vez el contador ya no va a ser menor a tamaño, porque ya tenemos una variable contadora de nuestro vector menor, que se llama contador menor. Igual, nuestro cont se va a aumentar de 1 en 1. Al igual que en el primer if de impresión de vectores, vamos a utilizar un if y un if con un else. Dentro de este if, vamos a evaluar que nuestro contador sea igual a 0. Y si es igual a 0, lo que vamos a hacer es imprimir la barra inicial, dando un espacio. Y en el segundo if vamos a evaluar que contador sea igual a contador menor menos 1. Recordemos, porque está inicializado en 0. Por eso debemos de darle un menos 1. Y aquí vamos a imprimir la barra final. Y nuestro punto y coma. Recordemos el punto y coma. Aquí en
El punto y coma nos hizo falta en la parte de arriba. Esperemos no encontrarnos con esos errores más adelante. Y aquí en else va a ser nuestra barra para cualquier dato. La barra que va a dividir los números. Y tenemos nuestro método de impresión del vector menor. Ahora continuaremos a hacer prácticamente lo mismo con el vector mayor. Tenemos aquí nuestro cout y vamos a imprimir el vector con los datos mayores al promedio es, le damos un inline y empezamos otra vez a hacer prácticamente lo mismo. Esto nos sirve de práctica, por eso no estoy copiando y pegando nada. Aquí usamos nuestro contador mayor porque ya va a ser el vector mayor y vamos a aumentar nuestro contador en 1. De igual manera vamos a usar nuestro if y nuestro else. Dentro de este if vamos a evaluar que nuestro contador sea igual a 0 y vamos a imprimir nuestra barra inicial. En este de abajo vamos a verificar que el contador sea menor a contador mayor. En este caso recuerden, -1 mayor. Tengan cuidado cuando no escriban las variables y las copien directamente de, en este caso, OnlineGDB. Y vamos a utilizar nuestro cout para la barra final. Y nuestro else, que va a ser para la barra de cualquier dato. Y con esto tendríamos terminado nuestro código. Veremos, falta algo. Nos hubiera dado un error o no nos hubiera impreso nada porque dentro de nuestro método main aún no hemos llamado a la función mostrar B1. Bien, la estructura de nuestro código está prácticamente completa, pero antes de correr debemos hacer algo. No se recomienda hacer esto que yo hice, yo lo hice por gusto personal. Si pueden ver en todos los ciclos que van a imprimir algún vector, el principal, el menor y el mayor, en los coutts no está imprimiendo ningún vector, únicamente está imprimiendo las barras. Por eso, si corremos nuestro código, van a aparecer barras vacías. No importa los números que pongamos, van a aparecer barras vacías. ¿Por qué? Porque nomás estamos imprimiendo estas, no estamos imprimiendo ningún vector. Ahora vamos a regresar a nuestro vector principal, el ciclo en el que imprimimos nuestro vector principal, y antes de que imprimamos la barra final y la barra de en medio es donde vamos a imprimir también lo que tengamos guardado en nuestro vector. En este caso, nuestro vector 1 en la posición que tenga contador y damos nuestros menor que, y como abajo va a ser lo mismo, por eso aprovechamos y copiamos y pegamos. En vector menor pasa totalmente lo mismo, solo que esta vez, como su nombre lo indica, vamos a imprimir nuestro vector menor en la posición que tenga contador con nuestros signos. También podemos dar copiar y pegar. Y por último, en nuestro vector mayor, la misma situación. Escribimos vector mayor en nuestra posición que tengamos en contador. Y con esto nuestro código quedaría prácticamente completo. Podemos ejecutarlo y ingresar los datos. Para que nos demos cuenta si funciona o no, vamos a usar los que vienen en el ejemplo. Nuestro primer número es el 2, nuestro segundo es el 5, el siguiente es 8, 7, 9 y 3. Cuando dé Enter, tiene que aparecernos nuestro vector principal, nuestro promedio y nuestros dos otros vectores. Y tenemos aquí nos está indicando cuál es nuestro vector principal, el promedio de nuestro vector principal, que es 5.6,
Y el vector con los datos menores o iguales al promedio es 2, 5, 3, porque 2, 5 y 3 es menor a 5.6. Y los datos mayores son 8, 7 y 9, valga la redundancia, porque son mayores a nuestro promedio, que es 5.6. Con esto el problema queda resuelto, como lo indicaba el enunciado, haciendo uso de funciones, en este caso 2 funciones, una para el llenado de otros y otra para la muestra de los vectores. Esto ha sido todo y espero que hayan comprendido algo y hayan comprendido el tema que expusimos. Hasta la próxima.